La vida a veces te sorprende con oportunidades que parecen maravillosas. La excitación de tal regalo nos lleva a menudo a abalanzarnos sobre ellas para luego, con la cabeza fría, darnos cuenta de que solo había sido un calentón. No creo que tengas que esforzarte mucho para recordar algún plan al que te invitaron y te lo vendieron tan bien que te lanzaste a decir que sí, que contasen contigo y luego, pensándolo con tiempo, llegaste a la conclusión de que probablemente no iba a ser tan planazo. Que eso de que habría muchas mujeres con ganas de conocer a alguien como tú es lo típico que dicen y nunca pasa, que seguramente no habrá nada para comer o estará mal, que llegar al sitio va a ser un jaleo y la vuelta una odisea. Cuanto más lo piensas, más presentes tienes las pegas que hacen del supuesto planazo algo que ahora te da una pereza terrible. Pero ya es tarde. Ya dijiste que sí. Y no solo dijiste que sí, sino que estás invertidísimo en ello. Se lo comentaste a todos tus amigos y familia, ya tienes un regalo preparado para el evento, has comprado el disfraz y los billetes y te has metido al grupo de WhatsApp en el que están todos y encima has hablado con ellos haciendo de tu presencia en el evento algo que se da por sentado. ¿Cómo vas a echarte atrás ahora por más problemas que le veas a acudir al evento? Bien, esto es más o menos lo que pasa con el merge de Ethereum. La fiesta en la que Ethereum se va a pasar de Proof of Work a Proof of Stake es lo típico que parecía un planazo hace 5 o 6 años cuando se planteó y ahora que está a la vuelta de la esquina no creo que pueda darles más pereza atender. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast trato todo lo que rodea a Bitcoin. Y rodeando Bitcoin, aunque no lo toque, tenemos Ethereum, que se ha metido en un buen fregado y por tanto va a ser el tema de hoy. Antes de meternos en faena o en ese fregado para que lo comprendáis, nada, un par de cosas. La primera, si quieres comprar Bitcoin, cosa que ya sabes, yo no puedo recomendar porque no sé, sería consejo de inversión y yo esas cosas no puedo hacerlas. Porque si tú quieres comprar y se ha nacido de ti la idea, pues yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Relay ofrece este servicio a la par sencillo y privado. A ver, yo diría que optimiza por la privacidad y la sencillez. No obstante, claro, no es más fácil que respirar, pero sí que es muy fácil porque es simplemente mandar una transferencia a Suiza y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y tampoco es 100% privado porque aunque no te piden hacer KYC ni tus datos ni nada, en esa transferencia sí que estarían tus datos y tu banco podría darlos y demostrar que en algún momento tú mandaste una transferencia a esta empresa que se llama Relay. Así que, como digo, es muy sencillo, es bastante privado, no es 100% privado y por eso creo que ofrece este equilibrio óptimo que te permite empezar a comprar Bitcoin hoy mismo. Y la segunda cosa es que, claro, una vez que ya te has puesto a comprar Bitcoin, pues igual quieres guardarlo en algún sitio donde esté seguro y para esto recomiendo la Bitbox. La Bitbox es, bueno, pues como un USB, ¿vale? Por la gente que no tal, es como un USB donde tú guardas tu dinero, es como tu cofre particular, tu cámara del tesoro, tu isla del tesoro, bueno, como quieras llamarlo. Total, que la Bitbox funciona muy bien, aparte es muy sencilla, por eso creo que es apta para todos los públicos y además es también de una empresa suiza, de modo que te llega a tu casa relativamente rápido. Y encima tienes un descuento del 5% si compras una Bitbox a través del enlace que está en la descripción. También tienes un descuento en Relay, total que tienes descuentos en todos sitios. ¿Es posible que tengamos descuentos en Ethereum? No lo sé, vamos a verlo. Como sé que este podcast solo lo escuchan bitcoiners maximalistas tóxicos como yo, encuentro comprensible que no sepáis de qué va esto de Ethereum y menos aún qué implica el tema este del merge. Así que voy a hacer una breve exposición de esto y luego ya me meto a las implicaciones. Ethereum, como explica Saifedian con su academicismo habitual, es la madre shitcoin de la que nacen todas las demás shitcoins. Esta definición es perfecta a varios niveles relevantes para estudiar la cuestión que nos ocupa hoy, y es que nos habla de la importancia que las hijas shitcoins tienen en el ecosistema de Ethereum. El deseo de esta blockchain de ser una en la que otras empresas pudieran lanzar sus proyectos ha conseguido que miles de ellas hayan surgido, tantas y tan importantes que la independencia misma de Ethereum como protocolo se ve hoy y mañana más en entredicho. Ethereum nació como cualquier otra blockchain,
Con la idea de mejorar a Bitcoin, como sabes que nacen todas las demás blockchains, sus creadores vieron una serie de cosas que podían ofrecer diferentes a las que hace Bitcoin y nada, la lanzaron. Hicieron un poquito de pre-mine, ¿no? Eso, minaron unas poquitas monedicas para ellos, que no viene al caso, pero siempre me gusta recordarlo. Y desde 2015 está ahí, detrás de Bitcoin, en capitalización de mercado. Como Bitcoin, Ethereum funciona con el sistema de Proof of Work, un sistema de bien, por el cual los mineros dedican energía a la actividad de minar bloques y es ese esfuerzo, en forma de energía, como digo, lo que se usa para decidir cuál es la cadena más valiosa y, por tanto, la cadena sobre la que seguir construyendo. Esto es importante. Lo he tratado en otros podcasts, pero bueno, es importante este tema. Como sabéis, cualquiera puede hacer un fork o crear otra cadena sobre una que ya existe, pero claro, para que esta nueva cadena tenga tirón, una mayoría de mineros deberían cambiarse a esa otra cadena. Si no, será algo que podríamos llamar un intento de actualización fallido. Ahora, poco después de lanzar Ethereum, los fundadores consideraron que sería mucho mejor pasar a un sistema distinto para mantener la blockchain. Uno que no es Proof of Work, uno que no necesite mineros, sino que enliste a los tenedores de Ethereum para llevar a cabo esta labor de mantener la cadena. Esto es el tema del merge. Así, los que tengan Ethereum decidirán cuál será la cadena buena y cuáles son las transferencias que se meten en la cadena y cuáles no. Es decir, ellos validarán las transferencias. Cuanto más Ethereum tengas, más poder de validación tienes. Un poco como en una empresa en la que el que tiene más acciones tiene el poder de decidir quién se queda con el despacho con balcón y vistas. Tras 6 años, que se dice pronto, todos pensábamos, creo, en Bitcoin, todos pensamos que esto no pasaría nunca, pues tras 6 años, hablando de esta transición, todo indica que en los próximos días, hoy estamos a día 9 de septiembre, este merge tendrá lugar. ¿A cuento de qué esta decisión de cambiar la manera de operar la blockchain? ¿Por qué cambiar algo que es, si cabe, su esencia misma? Se entiende que para mejorar el sistema, claro. Entonces, cabría preguntarse, ¿qué se entiende por mejorar el sistema? Las razones que se han ofrecido para promocionar la importancia de este cambio han ido variando con el tiempo. No deja de ser algo como una campaña de concienciación, pues para que el cambio funcione deberías convencer a los usuarios de lo necesario o la necesidad del mismo. Como veremos, realmente no hay que convencer más que a uno o dos, pero aunque solo sea para evitar comentarios en Twitter, es bueno vender tu idea. Y como digo, se ha vendido de diferentes maneras según el contexto en el que nos hemos encontrado. Al principio, las razones que se argumentaban para el cambio eran de tipo operativo. Se decía que con la Proof of Stake la red sería mucho más rápida y escalable y por eso era bueno cambiarse. Esto ha dejado de decirse, imagino que en parte porque no es cierto, pero también porque hoy hay otras maneras de vender Proof of Stake que calan más en la sociedad, que tienen más tirón. El principal argumento de venta de hoy es que Proof of Stake consume menos energía, es más ESG friendly y evita que los mares entren en combustión, algo que Proof of Work logrará cualquier día. Y bueno, básicamente este es todo su argumento de venta a día de hoy. Este y que subiera de precio. Esos son los dos argumentos. Cargados de razones, entonces, como podéis ver, se han lanzado a realizar finalmente ese cambio que denominamos el merge. Se llama así porque desde hace 2 años hay una cadena de Proof of Stake que, digamos, va al lado de la cadena de Proof of Work como una carretera aledaña. Y en los próximos días ambas se unirán. De ahí lo de merge. El merge, como digo, solo viene a cambiar la manera de mantener la cadena que dejaría de ser minada con energía. Por esto se explica que Ethereum pasará a ser mucho más eficiente, energéticamente, ¿se entiende? Y sostenible. La sostenibilidad, ¿a quién no le encanta? Pero más allá de esto, tiene un impacto reducido. Concretamente, la rapidez del bloque pasará de ser de unos 13,4 segundos a 12,2 segundos. O sea, sabes que en el Bitcoin, para comparar, son cada 10 minutos, para que le dé todo el tiempo del mundo a la gente a comprobar que efectivamente
ese bloque está bien. Bueno, pues en Ethereum son de 13,4 segundos hoy, bajo Proof of Work, y bajo Proof of Stake serían de 1 segundo con 2 menos. Que en la Fórmula 1 sería mucha diferencia, pero aquí realmente pues como que no parece demasiado. Y el tamaño del bloque será el mismo, así que las comisiones, el famoso gas que se paga por usar Ethereum, no debería reducirse de manera material. Vamos, que para Ethereum o para el Ethereum lover de a pie no debería sentirse nada, en principio. Digo en principio porque realmente este es un cambio de épicas proporciones, debido a todo el valor, aunque sea shitcoinero, que hay dentro de esta cadena. También es épico en la medida en que obliga a ponerse de acuerdo a cientos de personas en distintas partes del mundo. De hecho, hay bastantes cosas que podrían ir mal. Por ejemplo, una mayoría de nodos debe actualizarse al mismo tiempo para evitar una especie de merge incompleto. Por seguir con el ejemplo de la carretera de antes, ese en el que hay dos carreteras, la que lleva desde 2020 al lado de la de Proof of Work, bueno, pues en esas dos carreteras, siguiendo con ese ejemplo, es como si se uniesen las dos carreteras, ¿no? Que eso es el merge, pero al hacerse el merge o la carretera, estuviesen sin asfaltar unos cuantos kilómetros. O sea que sí, se han unido las dos carreteras, pero de repente no hay asfalto. Esto puede pasar por errores humanos, errores de comunicación entre personas que no reciben esta información de una entidad central y por tanto pueden recibir información errónea enviada a propósito, por ejemplo por algún bitcoiner que quiera hacer la gracia. También puede pasar que haya un error en el cliente que usa los usuarios que deben actualizar su nodo o que alguna de las miles de aplicaciones sobre Ethereum no se actualicen correctamente y queden expuestas a ser explotadas por terceros. Este último punto creo que es especialmente interesante, pues debe haber cientos de ellas que no sepan siquiera que tienen que hacer algún cambio para seguir funcionando bien. Yo esperaría bastantes movidas por ese lado. Nada de esto se ha intentado antes a esta escala y la verdad, incluso si te resulta irrelevante, como a mí, sí que al menos debe ser digno de admiración si todo sale adelante sin ningún problema. Bien, hablemos ahora de por qué todo esto, por impresionante que sea, no mejora Ethereum ni hace ricos a sus tenedores. Porque, sí, muchos te dirán que Proof of Stake es limpio y salva el planeta y por eso nos movemos, pero realmente lo que les molaría sería que Ethereum superase a Bitcoin en precio. No nos engañemos. Y esto hay que verlo si realmente pasa, porque como explica Jordi Alexander, una de las narrativas que más se empuja alrededor de la idea del cambio a Proof of Stake es la del triple halving, o halving triple, que sería la traducción más cercana a la par que ridícula al español, porque es básicamente lo mismo, solo he cambiado el orden. Bien, pues se habla de triple halving al explicar que la oferta de tokens se va a reducir de manera cuantiosa gracias al nuevo sistema, al de Proof of Stake, y a que, bueno, la misma demanda y menos tokens, pues el precio debería subir. ¿Cuáles son esos tres halvings o sistemas que reducen la cantidad de Ethereum? Por cierto, les llaman halvings, ¿vale? Pero realmente no es que reduzcan la emisión a la mitad. Lo que pasa es que ya sabes que les encanta ser como Bitcoin, ¿sabes? Y entonces, aunque no sea así, lo llaman halvings, ¿sabes? Bueno, vale, pues chachi. Pues son tres halvings que se han inventado. Y que vendrían a reducir la cantidad de Ethereum, que por cierto no se sabe porque no se puede calcular cuánto Ethereum existe. Otro fun fact que yo dejo caer ahí, pero que de nuevo no viene al caso. El primero de esos supuestos halvings que vendría de que van a pagar menos a los que mantienen la cadena. Este es obvio. Hoy Ethereum imprime unos 13.000 Ethereum al día para pagar a mineros, a los mineros que minan. Y en Proof of Stake, donde no hay mineros, se imprimirán para pagar a esta gente entre 1.000 y 2.000. Esto se traduce en unos 15 o 20 millones de dólares de hoy que no verán el mercado. Es decir, la potencial presión vendedora se reduce en esa cantidad al día. Es curioso, o al menos para mí, que en Bitcoin sea una preocupación hoy que dentro de varias décadas, debido a la reducción del subsidio, los mineros puedan no estar incentivados a minar. Y que en Ethereum, por su parte, metan una reducción de un día para otro del 80% y se queden tan a gusto. Imagino que tampoco lo verán un problema porque, oye, hoy reducen la emisión, pero igual mañana la aumentan, así que tampoco pasa nada. La segunda herramienta halving style sería el Ethereum que se quema proveniente del gas que se paga por usar la red de Ethereum. Este es un cambio que se introdujo ya y que venía a quemar parte de las comisiones que se pagan. Este es lo del APE
1995 o algo así. Bueno, que ya funciona, vamos. No obstante, este gas o este Ethereum que se quema proveniente de las emisiones, de las transacciones, no es algo que se vea hoy. Es decir, no se ve que este gráfico sea alcista. Al revés, muestra una tendencia muy bajista que no ha cesado en su caída, incluso con la reciente subida del precio de Ethereum de 1000 a 1500. Es decir, que se está quemando mucho menos Ethereum. Es posible que el cambio en lo que se paga de comisiones, que es lo que al final marca cuánto se quema por usar esta cadena, no sea algo temporal, sino algo estructural. Al final, con todas las opciones que hay dentro de Criptolandia, pagar $50 o $200, como se pagaba por usar Ethereum, probablemente sea algo que no se repita, o al menos no de forma sostenida. Hoy día, debido a esta herramienta, se queman unos 1000 Ethereum al día, que bajo Proof of Stake sería entre el 50% y el 100% de lo emitido diariamente. Que, oye, pues es bastante interesante, ya digo, si se mantiene a este nivel, que no está claro. Independientemente del efecto final de esto, de esta parte de quemar, para mí lo interesante del cambio es que enfrenta a los usuarios con los tenedores, por si no te habías dado cuenta. Y es que los usuarios querrían pagar poco por usar Ethereum, pero los tenedores querrían que paguen mucho para que así se queme más. Pero bueno, esto es Ethereum tomando decisiones que, como veis, tienden más a tratar de subir el precio que a hacer la red más usable. La tercera herramienta, o el tercer halving style, lo que sea, vendría del hecho de que para ser minero en Ethereum, por llamarlo de alguna manera, bajo Proof of Stake tienes que depositar tu Ethereum. Así es como se minan los bloques, ¿no? Depositando tu Ethereum ahí para poder validar. Este Ethereum depositado no se puede vender porque no lo tienes tú, está depositado. Como decía, desde hace 2 años existe esa cadena paralela, esa otra carretera, donde la gente dejó aparcado su Ethereum, concretamente 13 millones de Ethereum, que no estarán disponibles hasta mediados de 2023. Un argumento a favor de los que ven en Proof of Stake una manera de subir el precio del token es que estos Ethereum no se pueden vender, porque claro, están ahí estaqueados, están ahí aparcados. Sí, pero claro, también es verdad que antes o después todo ese Ethereum será vendible, estará disponible. Y para entonces serán no 13 millones, sino 30 millones de Ethereum, por todo lo que han ido generando en este tiempo, los que podrían ir al mercado. Samson Mow explicaba recientemente en un tweet que los problemas de Ethereum vienen de enfocarse en el number go up, precio sube, es decir, la apreciación del token, a costa de su descentralización, seguridad y resiliencia. Estas 3 herramientas que he comentado para reducir la cantidad de Ethereum en el largo plazo y la narrativa alrededor de las mismas gritan: vamos a ver si subimos el precio de Ethereum. Es la comunidad de Ethereum alabando un cambio que tiene el potencial de reducir la cantidad de Ethereum y con suerte subir el precio de lo que tengan acumulado. No quiero decir con esto que los que tienen Ethereum solo se interesan por el precio, a diferencia de lo que ocurre con los bitcoiners, que tenemos intereses más elevados. No, solo quiero señalar los problemas que provoca el tener un sistema que puede cambiarse, en el sentido de que lo deja expuesto al arbitrio de los que mandan, que tenderán a decidir ganar más, si es posible. Y siguiendo con narrativas que los Ethereum lovers adoran, porque apaciguan sus ansias de ganar dinero, tenemos la de que Ethereum Proof of Stake ofrece un ingreso en forma de interés a los tenedores. Fíjate, ahora validar la red de Ethereum es como tener un bono, básicamente. Si recuerdas, he dicho antes que cada día se imprimen tokens para pagar a los mineros. Bueno, pues bajo Proof of Stake también se imprimen, pero para pagar a los que depositan ahí Ethereum para validar. ¿Cuánto dinero obtendrán estos validadores por participar en este sistema? Pues supuestamente mucho. Realmente poco. Intuitivamente ya podríamos imaginar por qué esto es así. Supongo que si os habéis interesado de alguna manera, forma o momento en las finanzas, habéis escuchado la frase esta de "there is no free lunch" o "no hay comida gratis", cosa que a veces es mentira, ¿no? No sé si ha sido algún evento, a veces te dan comida, pero es verdad que es un poco mala. O sea que realmente comida no hay nada gratis. Y esta frase viene a usarse para decir que realmente no te van a pagar por no hacer nada. Y si te están pagando por no hacer nada, deberías preocuparte. Pero para aquellos que no son muy fans de la lógica,
para entender por qué es imposible que realmente ganen mucho esta gente por validar, podemos ver unos cuantos números. Partamos de la base de que el trabajo de validar realmente no es un trabajo, ¿vale? Es una tarea relativamente automática que la mayoría de validadores solo activarán y listo. Bueno, la mayoría ni siquiera lo harán ellos, porque participarán del sistema de validación a través de un tercero que lo hará por ellos. Un servicio como Lido Finance, que tiene alrededor de un 30% del poder de validación. Cosa que es un problema en sí mismo, pero bueno, no tenemos tiempo hoy de meternos aquí. Total, que esto de ser validador de Proof of Stake es tan trabajoso como ser miembro del Congreso español, más o menos, a diferencia de los que ostentan estos cargos políticos, también remunerados y tampoco esforzados. No obstante, los validadores tienen un chollo que, como vemos, no va a durar tanto como el que sí que ha durado el tema de los políticos. Actualmente, en Ethereum, por hacer esto de validar, que ya te digo yo que es una chorrada, sí que ganan como un 5% de interés, los que empezaron en 2020. Eventualmente será más o menos de entre un 1 y un 2% si llega. Si llega. Y es que, claro, ahora se les paga ese 5 porque realmente hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo está en que tú has depositado dinero en 2020 esperando que en algún momento esto llegase a Proof of Stake y que te permitiesen sacar el dinero de ahí, o sea que había un riesgo elevado y por eso te pagaban un 5%. Claramente, en el momento en el que ese riesgo se reduzca, en el momento en el que la gente empiece a ser capaz de recuperar su Ethereum, pues el riesgo baja y si el riesgo baja, lo que te van a pagar por hacer esto va a ser muy bajo, porque mucha más gente se pondrá a hacerlo y cuanta más gente se ponga a hacerlo, a misma cantidad de Ethereum a repartir entre todos, pues claramente rebajará mucho el interés, porque no hay free lunch, entonces no te van a pagar por no hacer nada. Porque si es así, pues más gente vendrá a que le paguen también por no hacer nada. Y al final todo lo que ganáis pues se reduce. Si bien estas dos narrativas, la de Ethereum será realmente deflacionario y cuanto menos hay de algo más vale, y la de ser validador en Ethereum es tener un bono que paga una barbaridad y tiene cero riesgo, son ambas muy guays, o al menos suenan muy guay. Como hemos visto, la realidad probablemente se parezca poco a lo que esperan. Los Ethereum lovers no conocen la teoría de las bajas expectativas. Siempre hay que ir con bajas expectativas. Pero no pasa nada. Ethereum cuenta con muchas otras razones para sostener, para argumentar la importancia del paso a Proof of Stake y el valor de Ethereum en el largo plazo. Por ejemplo, se comenta que el merge, por lo mucho que da que hablar, razón no le falta, pues yo estoy hablando de ello, traerá a muchos usuarios. Y eso es bueno para Ethereum. Y encima, ahora que es amistoso con el medio ambiente, pues ¿para qué queremos más? También se dice que siendo esto tan difícil de llevar a cabo, el tema del merge, claramente habla de la superioridad técnica de Ethereum y de lo listos y guapos que son sus desarrolladores. Y lo posiciona como claramente un mejor activo reserva que Bitcoin debido a esa esperada deflación que os he ido comentando con el triple halving. Lo que no se comenta tanto es que el hecho de que puedas cambiar la política monetaria a tu gusto, como está pasando, reduce las posibilidades de Ethereum como activo reserva. Si quieres tener tu dinero en algo que puede cambiar, ya lo puedes dejar tranquilamente en fiat, que pasa lo mismo. Por otra parte, la capacidad técnica de sacar esto adelante sí que es elogiable, como digo, pero pone el reloj de Ethereum a cero. Sería como si acabase de lanzarse al mercado, perdiendo así toda la confianza ganada por el simple hecho de que ha pasado mucho tiempo desde que Ethereum lanzó y no se ha roto nada. Y finalmente, sí, quedará genial hablar de lo sostenible que va a ser Ethereum Proof of Stake, pero el coste que este cambio tiene en términos de centralización no es comparable, como vamos a ver ahora. Si recordáis, Ethereum Classic nació como un fork. Bueno, Ethereum Classic ya existía. Lo que nació fue Ethereum normal, ¿no? El que conocemos hoy, a través de un fork. ¿Es un riesgo hoy que debido a este cambio que plantean hacer de Proof of Work a Proof of Stake pase a haber más de un Ethereum? Es decir, otro más, como ocurrió en su día con Ethereum Classic. ¿Podría pasar lo mismo? ¿Qué van a hacer los mineros? Podrías preguntarte también, ¿no? Hay mucha gente que está minando Ethereum hoy día, como mi vecino, por ejemplo. Y claro, ¿qué van a hacer esos mineros? Yo le he preguntado a mi vecino y creo que se va a poner a minar otra cosa, ¿vale? Bueno, pues lo digo por si quieres información. Mi vecino, yo veo sus mineros desde mi ventana. Y ahí están, en el salón, calentando. Bien.
¿Por qué comento esto? Lo comento porque esto podría ser un riesgo a tener en cuenta, el de, oye, igual hacemos esto del cambio a Proof of Stake y nos comemos un fork aquí enorme. Esto igual no es un riesgo, curiosamente. Y es que realmente un fork de Ethereum tiene los días contados, porque solo una empresa decide cuál es la cadena que vale. Maker importa, pero realmente la que decide es la empresa regulada por Estados Unidos, Circle, que es la empresa que creó el dólar estable llamado USDC, de ahí la C, ¿no? USDC Circle. USDC ha crecido mucho y es la base de las finanzas descentralizadas, que son a su vez la base de todo lo que ocurre dentro de Ethereum. ¿Qué pasa con esos dólares respaldados? ¿Qué pasa con esos dólares de USDC? Bueno, esos dólares USDC están respaldados por dólares de verdad. Y entonces, claro, si te imaginas, esos dólares digitales tienen el acceso a un equivalente físico. Pero claro, si hay un fork, eso significaría que hay 2 dólares digitales y solamente un respaldo físico. De modo que, como esto no puede pasar, ¿qué ocurriría en la cadena sin dólares? Es decir, ¿qué ocurriría en esa cadena que no tiene respaldo de dólares? Porque al haber el fork, como imagináis o como sabéis, todos los tokens se replican. Es toda la historia que ha ocurrido en Ethereum 2 veces. De repente pasa a ser 2 caminos. Donde era una carretera, sería como un contramerge. Donde había una carretera, de repente habría 2. Y en los 2 habría las mismas cosas. Pero en el caso de las monedas estables, Circle, o sea, el USDC este de Circle en particular, tiene que decidir dónde van a ir sus dólares, dónde van a estar respaldados y dónde no. Imagina, para entenderlo un poco mejor, que en España se crease un catastro diferente, donde se replicase toda la información sobre los bienes inmuebles españoles. Ahora imagina que la mayoría de propietarios de casas se organizasen en una asociación y fueran los que decidieran sobre qué catastro funciona, cuál es el bueno. Si se cambian al nuevo catastro, se llevan los activos con ellos, las casas. Así que en el antiguo catastro tendrías un montón de papeles sin respaldo físico y todo lo que existiera por encima, las hipotecas, las rehipotecas, las subprime, todo eso no valdría nada. Por esto, ahora mismo Ethereum es prácticamente inforkeable, porque toda esa base y toda esa digamos, castillo de naipes construido sobre los dólares digitales que se usan como colateral en todos los sistemas de finanzas descentralizadas, que son la gran mayoría de lo que existe dentro de Ethereum, dependen de esos dólares. Y si tú quitas los dólares, digamos que la parte de abajo de ese castillo de naipes se va. Y se va a otro sitio a montarse su castillo en otro lado. Y en ese otro lado, pues sí, funcionará, pero no donde estaban antes. Por eso digo que Ethereum ahora mismo es prácticamente inforkeable, porque el fork, en este caso el de Proof of Stake, que acepte Circle, es decir, que acepte esta empresa que tiene los dólares y que tiene que decidir en qué cadena los dólares van a ser respaldados y en qué cadena no, será la que acabe decidiendo cuál es la cadena buena, y por eso no merece la pena hacer un fork. Dicho esto, en mi opinión, un fork de Proof of Work va a haber. Es decir, en el momento en el que pase este merge, seguirá existiendo la cadena de Proof of Work. Pero no veo que pueda ganar tracción esta cadena, salvo que convenza a las monedas estables, como digo, de que se queden en esa carretera y no se vayan a la otra. Si no ves el problema con esto, te lo comento rápidamente. Muchas veces se critica a Bitcoin que es una blockchain osificada, es decir, que no se cambia, que está como chapada a la antigua y que no hay manera de sacarla de sus 13. Que no puede cambiar porque sus usuarios no quieren aceptar cambios casi de ningún tipo. Y no les falta razón, pero si fuera necesario un cambio que los usuarios valorasen, podría hacerse un fork. Y este podría ser exitoso. Es decir, que sí que se puede cambiar la red de Bitcoin y no hay nada, digamos, que ancle esa posibilidad de cambio, como sí que la hay ahora mismo en el caso de Ethereum, donde, como vemos, los cambios que se propongan tienen que convencer no a todos los usuarios, que en el caso de Bitcoin, como digo, votarían irse si les favorece, sino que en el caso de Ethereum tienes que convencer solamente a un ente en particular, en este caso al emisor de monedas estables, que es el que decide en qué cadena y bajo qué reglas, bajo qué normas
sus dólares están respaldados y en cuál no. Que es posible que no haya problema alguno con confiar el destino de la red a un emisor de moneda estable, que puede que esté regulado y tal, pero oye, eso no le convierte en malo. Además, se supone que si se porta mal y empieza a censurar transacciones, que es lo que podría hacer alguien con tanto poder, es decir, que podría censurar transacciones que Estados Unidos, por ejemplo, no quiere que se hagan y cosas así, pues si esto pasa, hay sistemas bien definidos en Ethereum, ¿se entiende? En Ethereum Proof of Stake, ¿se entiende? Para castigar al validador. ¿Los hay? Claro que los hay. Y bien claros y definidos. En algún sitio están. Bueno, eso me han dicho. Empecemos porque no hay regla alguna sobre cómo castigar a un validador que no valida correctamente en Ethereum Proof of Stake. Lo que hay son unas palabras de Vitalik explicando cómo este sistema para manteneros honestos a los validadores es lo más. Pero eso es todo. No solo no se puede castigar quitándole su dinero al que no valida, sino que de primeras sería imposible, ya que, como he dicho, no se puede tocar el dinero depositado hasta dentro de un año mínimo. Y para seguir, incluso aunque pudieras, no se sabe bajo qué criterio ni si realmente podrías hacerlo. Imagina que el validador que se porta mal y que está censurando transacciones es Coinbase. ¿Podrías realmente confiscar su depósito a Coinbase? Todo el Ethereum que tengan ahí depositado validando. Podrías decir, oye, te has portado mal, te voy a quitar todo tu dinero. ¿Qué pasaría con Circle? ¿Y qué pasaría con los demás? Los demás, en el momento en el que viesen que a Coinbase le han quitado todo su dinero, se irían de ahí. Es un poco el mismo mecanismo que provoca que las empresas no inviertan cientos de millones en Cuba, por ejemplo. Por cerrar esta cuestión, una nota sobre la importancia de los nodos y los mineros en Proof of Work. En Proof of Work también se valida la cadena, claro que sí, y lo hacen los que tienen nodos. Pero claro, el sistema es mucho más sencillo, porque en Proof of Work tú tienes gente que está trabajando, que está minando, y que luego decide a qué nodo apuntar su trabajo, digamos, ¿no? Y entonces, si ese nodo de repente se pone a censurar, que es lo que haría en este caso, pues no sé, a un ente de estos, si ese nodo se pone a censurar, pues simplemente dejas de apuntar a ese nodo con tu trabajo, con tu minería, con tus mineros, y apuntas a otro nodo. Ahora, en el caso de Ethereum, tienes que, si no estás contento con lo que está haciendo tu validador, tienes que sacar tu Ethereum que está estaqueado, desestaquearlo, digamos, y es posible que no te dejen de desestaquearlo al tiempo que puede ser que ni siquiera puedas, por lo que he dicho de que hay tiempos que tiene. Bueno, ahora mismo está como congelado y esto puede pasar en el futuro. O sea que no digo que sea imposible, pero es muchísimo más difícil el decirle a un nodo que no te gusta lo que está haciendo en Proof of Stake que en el sistema de Proof of Work. Vamos, que si la red empieza a censurar, censurará. Y lo que ocurrirá es que luego se explicarán las razones de tal censura. O sea, ya te estoy diciendo yo lo que va a pasar. Se dirá que el mundo es mejor así y que es importante tomar decisiones por la gente para que la gente no dirija el planeta al abismo y tal y cual. Básicamente, lo mismo que se hace hoy con el dinero fiat. Esto es un poquito lo que acabará pasando. Con este análisis tan sosegado, no quiero decir que Ethereum la vaya a cagar. No me parece que nada de esto no se sepa. Creo que simplemente siguen su camino asfaltado por la alta preferencia temporal hacia el mundo fiat. Y claramente, en el mundo fiat se puede crecer mucho. Las instituciones están ahí, los bancos están ahí y los políticos están ahí. Que Ethereum sea más centralizado con este cambio no quiere decir que vaya a valer menos. En el corto plazo, al revés, podría valer más, incluso mucho más. No voy a hacer apuestas sobre si podría valer más que en el mercado que Bitcoin, pero la posibilidad sí que estará ahí, para mí más cerca, ahora siendo tan controlable, mucho más controlable de lo que sería bajo Proof of Work. Sin embargo, en el largo plazo se encuentra con el mismo problema que mata al dinero fiat y eventualmente con su mismo destino. ¿Qué implicaciones tiene el merge para Bitcoin? En primer lugar, es interesante ver el virus que ha corrompido del todo a Ethereum, las stablecoins, y pensar en cómo algo así podría ocurrir en Bitcoin. Hipotéticamente, podría crearse una sidechain en Bitcoin, algo como Liquid, que comenté hace poco en un podcast con Adolfo Contreras,
Y esta cadena sidechain, crear tanto valor que pesase más que la red principal de Bitcoin. Algo que podría hacer a la red principal depender en cierta medida de lo que decida la sidechain. No es como el caso de Ethereum, pero oye, es una posibilidad. En segundo lugar, en términos de energía, creo que es genial que pase todo esto. En mi opinión, gran parte del empuje de la idea del merge viene de la cuestión del cambio climático. Si la gente no hubiera comprado la idea de que el mundo se va a acabar si no deja de consumir energía, dudo que el cambio a Proof of Stake se hubiera producido finalmente. Es posible que sí, por todas las narrativas alrededor del number go up que he comentado antes, pero me parece que el peso del tema verde ha sido sustancial. Y digo que es genial que Ethereum se pase a Proof of Stake, no porque crea que eso vaya a salvar el planeta de arder, cosa que no va a hacer, sino porque así toda esta energía estará disponible para Bitcoin. Me hace gracia que todo este cambio de Proof of Work a Proof of Stake esté finalmente ocurriendo, como he dicho, llevaban 6 años con esto, esté finalmente ocurriendo en lo que yo considero que es el final del movimiento verde. Porque el movimiento verde, el movimiento del mundo se va a acabar y tal, lleva mucho tirón, lleva mucha paliza encima, ya está metido en todos los sitios, todo el mundo tiene este tema metido en la cabeza, pero se están viendo las consecuencias de estas cosas, ¿no? De estas políticas que empujan a acabar con los combustibles fósiles y empujar todo lo que no sea fósil. Y se está viendo el impacto que tiene esto en la energía, la electricidad y en la vida de las personas. Así que creo que más pronto que tarde esta narrativa va a acabar, porque esto ya sabéis va por ciclos. De hecho, en los 70 se decía que el planeta se iba a congelar, ahora que se va a calentar, bueno, pues yo creo que se va a acabar un poquito la tontería, porque al final cuando a la gente le rascan el bolsillo, estas cosas, digamos que empiezan a perder la importancia que tenían o a ganarla en el sentido contrario. Así que me hace gracia que todo esto esté pasando justo al final de lo que yo creo que es el final del movimiento verde. Ethereum se está convirtiendo en lo que ha sido China históricamente, un gigante incapaz de tomar buenas decisiones, principalmente porque todo lo centralizado tiende a fallar al ser menos flexible. Igual que China decidió meterse al patrón plata cuando el resto del mundo se fue al patrón oro, Ethereum se va a ir de Proof of Work cuando Proof of Work se va a poner de moda como un sistema para conseguir más energía. Y finalmente, me parece importante esto que está a punto de pasar para recordarnos a los bitcoiners la importancia de que esta blockchain siga siempre perteneciendo a los que tienen nodos y validan la información. Si aún no te has montado el tuyo, este es un gran momento. Personalmente disfruto mucho viendo cómo las shitcoins acaban demostrando que son shitcoins y el merge de Ethereum es un gran ejemplo. Al tiempo triste. Sí, triste porque al final es una victoria de las fuerzas centralizadoras. Pero claramente vence el lado alegre porque poco hay más entretenido y ejemplarizante que ver shitcoins morir. La existencia de Bitcoin es justamente lo que permite disfrutar de estos momentos. Y creo que no es algo que valoremos. Sin el ejemplo de Bitcoin, no habría shitcoins. Serían tokens, sin más. Y la muerte de los sistemas fiat no sería algo reseñable. Sería simplemente la vida, tal y como es. Bitcoin nos permite comparar todo eso con otro sistema. Uno que no tiende a cero para satisfacer a los tenedores de hoy, sino uno que tiende a infinito para satisfacer a los que guardan para mañana. Así que nada, esto es todo lo que ha ocurrido con el merge, cómo hemos llegado o cómo han llegado al tema este del merge, las razones que se han argumentado para sostenerlo y las posibles, más que posibles, consecuencias de este cambio. Así que nada, Ethereum Lovers, ahí lo tenéis. Si os ha convencido algo o no, pues comentadme en Twitter, @alberto_mera. Si queréis venir a verme en directo e insultarme así, digamos, a la cara, podéis hacerlo en Twitch, donde hago un par de directos a la semana. Y nada, simplemente... sí, también Patreon, por si me queréis donar dinero para que me vuelva Ethereum Lover, cosa que tendríais que donar cientos y cientos y cientos y cientos de miles de bitcoins para que, digamos, ya me diese igual todo. Y para terminar, nada, recordaros lo de Relay y lo de la Bitbox, por si queréis comprar Bitcoin y por si queréis guardarla. Eso que suena es mi perra estornudando, que se ha portado muy bien. Así que voy a cerrar aquí. Un abrazo.